Esta declaración que hizo el día de ayer el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral en el marco de esta Feria del Libro de Guadalajara que se está llevando pues allá en Jalisco y que ha congregado sobre todo a personajes de la derecha. Hace un rato Sósimo Camacho decía que pues prácticamente se ha quitado ya la máscara Lorenzo Córdoba Vianello y en vez de representar un organismo autónomo, además de carácter electoral, pues en realidad es ya abiertamente un militante del Partido Acción Nacional. Pues sí, ayer estuvo por allá y prácticamente ha perdido ya los estribos Lorenzo Córdoba en esta suerte de reunión de personajes de la derecha, y dice ahora, declara en esta primer fragmento de lo que hemos extraído de su ponencia, dice que él pues no incumple la Constitución, que nadie en el INE incumple la Constitución porque no existe una mayor remuneración a la del presidente de la República. Ya parece que quiere que hasta los mexicanos le paguemos el servicio doméstico de su casa, pero vamos a escuchar cómo lo abordó el consejero presidente del INE. 3, la stringencia presupuestal. Vuelvo a insistir, el tema, nadie está en contra de la austeridad y mucho menos. Y por cierto, hablando de posverdad y demás, nadie, lo digo así, nadie, no sé si en México, pero en el INE incumple la Constitución. Ya estuvo bueno de mentiras. Nadie incumple la Constitución. Lo que la Constitución prohíbe es que haya funcionarios públicos que tengan una remuneración mayor a la del presidente de la República, no salario. Y la remuneración lo dice la Constitución, son las prestaciones en efectivo, pero también las que son en especie, son prerrogativas, digámoslo así, traducidas por ejemplo en prestaciones, pero también son las entregas materiales de bienes. Y si sumamos, si la Cámara de Diputados, hablando de rendición de cuentas, cumpliera lo que la Corte le ha ordenado desde hace ya más de 3 años, cosa que no han hecho, es decir, determinar cuál es la remuneración del presidente de la República, nadie, al menos en el INE, tendría una remuneración mayor porque no la tenemos a la del presidente de la República. Nosotros no tenemos afanadores militares que nos hagan, entre otras cosas, como hoy sabemos, el servicio de doméstico, de limpia de nuestras habitaciones, que además las pagamos nosotros. El problema no es tanto el discurso, el problema es la restricción presupuestal que ya llevó en casos concretos, por ejemplo, al INE a estar impedido de poder realizar la revocación de mandato como la ley lo pedía y como el INE quería hacerla. Instalamos la tercera parte de las casillas porque desde la propia Cámara de Diputados se le negaron los recursos para poder cumplir con lo que la Constitución dice. Y por cierto, ya estamos en diciembre. Así que no va a haber consulta popular el próximo año, a menos que a las 12 de la noche alguien la haya interpuesto, y con lo cual, afortunadamente, a pesar del recorte, la democracia mexicana, por lo menos la institucionalidad democrática mexicana, para el próximo año está a salvo, porque podremos aguantar el recorte que nos han puesto, dado que ahora no vamos a tener que organizar sin recursos este tipo de ejercicio. Pues ahí está el presidente del INE, así como lo escucha usted. Resulta que él es el presidente del Instituto Nacional Electoral, más bien parece un porro del Partido Acción Nacional, porque es que realmente raya en el cinismo al señalar que nadie en el INE gana más que el presidente de la República. Está totalmente documentado, incluso se ampararon para que ganaran más que el presidente de la República, y quiere sorprender a algunos incautos pretendiendo decir que no ganan más que el presidente de la República. Señor Lorenzo Córdoba, son 123 funcionarios del INE que usted encabeza, que está en primer lugar, que ganan más que el presidente de la República, y eso se puede demostrar. Ha habido investigaciones, por supuesto, de Contralínea, donde lo hemos revelado, pero incluso basta con entrar al portal de transparencia, donde se señalan no solamente los sueldos, sino las prerrogativas, los privilegios que ustedes mismos se aprobaron de manera interna para ganar 262,634 pesos cada mes,
a los que se tienen que sumar otros privilegios como gastos de alimentación por 11,970 pesos al mes, seguros de gastos médicos mayores, institucional, separación individualizada, retiro, de vida, además de que ustedes cuentan con chofer, automóvil y hasta se les paga la gasolina. La directora ejecutiva de administración del instituto en su momento incluso respondió a Contralínea que los altos funcionarios ya no se les paga el teléfono del servicio de telefonía celular y tampoco realizan viajes aéreos en primera clase. Ah, bueno, gracias. Pero entonces sí lo hacían también y pues no bastan con que se les hayan quitado estas pocas prerrogativas porque siguen teniendo otras y que son totalmente derrochadoras. Pues aquí el presidente del INE, tal vez incluso si tuviera un poco de independencia y de dignidad, pues debería de renunciar a su cargo luego de la manifestación amplia del domingo pasado, que aunque el presidente de la República no la quiso enfocar en contra del Instituto Nacional Electoral, vaya que abundaban las consignas, vaya que abundaban las pancartas diciendo el INE sí se toca y sí se toca porque este que existe no nos sirve, no solamente obstaculiza un proceso democrático, sino que resulta bastante oneroso para todos los mexicanos y las mexicanas. En este siguiente corte, este funcionario, Lorenzo Córdoba, se refiere a que hay un supuesto acoso a los órganos autónomos, estos órganos que en realidad son un gobierno paralelo y que fueron creación del PRI y del PAN para tratar de contener cualquier tipo de políticas cuando llegara un gobierno que pudiera defender el interés público, el interés nacional, pues crearon una serie de organismos autónomos para defender los intereses privados. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dice Lorenzo Córdoba. En este contexto, por eso no es de extrañar que los órganos de control y particularmente los órganos constitucionales autónomos, que vuelvo a insistir, en México todos ejercemos atribuciones que en el pasado estaban en manos del Ejecutivo, estemos viviendo este acoso a los mismos y concretamente, digámoslo así, a los órganos electorales, que son tal vez los más estudiados y los más visibles. Pero como Julieta acaba de decir, estos 5 grandes ejes, y termino revocándolos, no hay tiempo, ya eventualmente en la segunda ronda podremos desarrollar alguno, estos 5 ejes en los que se está dando el acoso a los órganos electorales, pero en general a los órganos de control, son todos ejes que tienen el propósito de debilitarlos como mecanismos de control y por lo tanto propiciar una concentración del poder justamente en manos de los órganos que se supone son controlados por estos organismos constitucionales autónomos. Primero, la descalificación. Sí, tiene razón, Julieta, el INE no solamente es el más mencionado en las conferencias del presidente, datos recientes, cifras gruesas de 960 mañaneras, algo así, que se han realizado a lo largo de este periodo, el INE ha estado mencionado en 370, en una de cada 3. El 80% de las menciones son menciones negativas. Y ya no lo ponemos en el plano personal porque se quejaba algún colega que apareció ya 7 veces, le decía, mira, cuando pases el centenar hablamos, ¿no? Pero la descalificación desde el poder, que eso es lo peor, no es que los órganos de control no hayan sido descalificados, lo que pasa es que hoy la descalificación viene desde el propio poder, paradójicamente en democracia, de quien debería ser el principal beneficiario de la existencia de esos mecanismos de control. Segundo, el acoso. Hombre, entre juicios políticos, entre la descalificación ad hominem, entre amenazas de ir a visitarnos a nuestros domicilios por turbas furiosas porque sus líderes violaron la ley y se les aplicó lo que la ley dice, ¿no? Y en algunos casos hasta violencia física en contra de los titulares de los órganos de control, es parte ya de una problemática global. Pues Lorenzo Córdoba dice que lo acosan desde el poder. Habría que decirle que como servidor público la ciudadanía tiene derecho a fiscalizar su labor. Nada más alejado de la verdad que el discurso de Lorenzo Córdoba hablando de un acoso. Cuando se señala al Instituto Nacional Electoral de cómplice de los fraudes electorales, baste recordar lo que pasó en 2020
2018, cuando no pudieron imponer al presidente de la derecha, no pudieron imponer a los candidatos que querían, y el Instituto Nacional Electoral incurrió en graves violaciones a la ley electoral cuando, por ejemplo, puso una dirección falsa para, así como usted lo escucha, y esto está documentado en las páginas de Contralínea, una dirección falsa para recibir todos los votos de los migrantes en el extranjero, de quienes viven y trabajan en el extranjero o se encuentran estudiando en el extranjero, pues los votos que emitieron en distintas embajadas y consulados eran enviados a una dirección falsa. Eso es lo que ocurrió en 2018, por ejemplo. No se vio todo el recurso que gastó el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, violentando los márgenes. No se vio, por supuesto, en las elecciones más anteriores, en 2012, en 2006, entonces se llamaba Instituto Federal Electoral, pero el tema es exactamente el mismo. Este organismo supuestamente autónomo que garantiza la democracia en nuestro país y que no se toca según estos personajes, pues incurrió en faltas graves a la propia ley electoral cuando no vio que Felipe Calderón, su cuñado Hildebrando Zavala Gómez del Campo, era quien llevaba la contabilidad de la elección de 2006, lo cual a todas luces, primero, era un claro conflicto de interés y segundo, evidentemente potenció el fraude electoral de aquella vez, que llevó al expresidente Felipe Calderón a decir el haiga sido como haiga sido, refiriéndose claramente al fraude electoral que se cometió en aquella ocasión. Y en 2018, pues no hay que olvidar todo el tema del gasto ilegal que se cometió por parte, por ejemplo, del Partido Revolucionario Institucional, con todo el tema de las tarjetas Monex, con todo el tema del financiamiento ilegal de Odebrecht a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Nada de eso vio el Instituto Nacional Electoral, antes IFE, y por supuesto todo el tema de los excesos. Ya decía Sósimo Camacho que está documentado que son 122 funcionarios del INE los que ganan más que el presidente, se han amparado. Eso lo confirmó Ana Laura Martínez a Contralínea. Ella es la directora ejecutiva de administración del Instituto Nacional Electoral y pues el INE se ha amparado, pero utilizando recursos públicos es como lo ha hecho. Vamos a ver otro momento de esta disertación del consejero presidente del INE, donde supuestamente habla de que el INE ha garantizado ahorros a la Secretaría de Gobernación por 500 millones de pesos. Dice él que el monitoreo de los medios de comunicación lo hace gratis a la SEGOP, cuando debería de ser la SEGOP quien lo hiciera. No es gratis. El Instituto Nacional Electoral nos cuesta 25,000 millones de pesos a los mexicanos, a las mexicanas. Por supuesto que no es gratis, y esto de los 500 millones que dice que los ahorra, pues por supuesto que no es ningún ahorro, pero vamos a escuchar cómo lo dice cínicamente el consejero presidente del INE. Ahí están los 500 millones de pesos que le ahorramos a la Secretaría de Gobernación, ya que el tema del dinero es un tema siempre relevante y ahora parece, ¿no?, el del ahorro, ¿no? Parece un dogma, ¿no? 500 millones de pesos bianuales que le ahorramos a la Secretaría de Gobernación, porque el INE, que es el único órgano en el Estado mexicano que monitorea toda la radio y la televisión, le brinda ese servicio gratuito de monitoreo para cumplir las funciones que la Secretaría de Gobernación tiene. Y como ese, los que quieran. Autonomía no es autarquía. Somos órganos del Estado y hay que trabajar conjuntamente con respecto a nuestras atribuciones para poder brindar servicios públicos. Apuro el paso. Pues prácticamente con cada palabra, cada frase, Lorenzo Córdoba ya no puede disimular siquiera pues que se trate de un servidor público imparcial, como su cargo tendría que demandarle, sino que pues ya con total desparpajo se asume como parte de la oposición de derecha de este país. Pareciera que estamos escuchando al líder del PAN, esa es la verdad, y ese es Lorenzo Córdoba. Hace un momento, en el extracto anterior, se quejaba de que hay una descalificación desde el poder, como si el INE
y sus aliados no fueran un poder también en sí mismos. Además, poderes que ni siquiera son legalmente constituidos, con atribuciones que no se las dio nadie, sino que son poderes fácticos. Él y sus aliados constituyen un poder fáctico. Entonces, cuando se queja que hay descalificación desde el poder, pues ellos son un poder. Y precisamente un poder, como decíamos, fáctico, porque no están tomándose atribuciones que no se les da la propia Constitución. Y decía hace un momento Nancy Flores, ahora el ahorro parece un dogma. Eso es lo que así es como se manejan los recursos públicos, de acuerdo con sus propias palabras. Considera que el ahorro es un dogma, pues un gobierno austero, republicano, que cuide los recursos públicos es un dogma. Por eso decíamos que prácticamente con cada frase, con cada palabra, pues deja ver no solamente su vena ideológica que lo tiene ahí, sino incluso sus propios prejuicios con respecto del ejercicio público. Y también se refiere en este siguiente corte sobre cómo se debe debilitar al poder presidencial para que no haya autoritarismo. De entrada, podremos decir que él confunde precisamente el presidencialismo con el control de poderes y equilibrio de poderes que debe haber entre los tres que integran precisamente el Congreso de la Unión. Pero bueno, vamos a ver lo que en este momento dijo Lorenzo Córdoba. En México, hay que decirlo, el autoritarismo del siglo XX estaba centrado eminentemente en la enorme concentración de poder que se hacía en el poder ejecutivo. Por eso democratizarlo significó debilitar al ejecutivo. Y todo intento en sentido contrario, todo intento por reforzar el ejecutivo en México y, por cierto, en el mundo, porque esto es un fenómeno global. Veamos lo que está pasando en Hungría, en Polonia, en Turquía, en Estados Unidos. Trump, a veces se dice poco, es el presidente que más executive actions ejerció durante su gobierno. Es decir, este es un fenómeno claramente antidemocrático y en ese sentido regresivo. Dicho lo anterior, los órganos constitucionales autónomos, por su propia definición, son incómodos al poder de cuyas atribuciones se sustrajeron y poder que es objeto justamente de la función de control que desarrollamos. Y esa función de control no es solamente una función de auditoría, es también una función de garantía de derechos, precisamente porque la lógica misma con la que surge el constitucionalismo moderno es el control y la regulación del poder para garantizar las esferas de libertad. ¿Por qué es importante un órgano que organice elecciones y que no esté sometido a los designios y las intenciones políticas de un órgano del Estado o de algún partido? Autonomía e independencia. Precisamente para poder garantizar el efectivo cumplimiento, el efectivo ejercicio de los derechos políticos. Y lo mismo vale para los derechos, el derecho a la información o el derecho a la libre competencia. Los órganos autónomos somos, se quiera o no, órganos de control del poder. Pues lamentablemente no. En el caso mexicano, los órganos autónomos han sido un cochinito que se lleva miles de millones de pesos, al menos cada uno de estos institutos, como el INAI, que él menciona y que defiende en esta ponencia. También menciona la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, que en realidad ha servido para garantizar que en México existan monopolios. Es la misma Comisión Federal de Competencia Económica que ha impedido que la energía eléctrica se vea como un derecho humano, por ejemplo, pues han servido para hacer un gobierno mucho más gordo, llevar dinero a estos personajes que no tienen llenadera. Esa es la verdad. En Contralínea hemos revisado cómo tan solo en 2021 el INE gastó 1.2 mil millones de pesos en renta de edificios, renta de automóviles y renta de equipos. Pareciera que con estos recursos no puede adquirir los domicilios, las casas, los departamentos donde atender a la población, no puede adquirir los coches, no puede adquirir los automóviles, no puede adquirir los equipos, por ejemplo, de cómputo. Pues claro que puede, lo que pasa es que es un gran negocio el estar arrendando a costa del erario de la nación. En 5 años estamos hablando de más de 5 mil millones de
pesos que se van solo en rentas y por supuesto que este dinero pues claro que alcanzaría a comprar propiedades, incluso una propiedad que vale 50 millones de pesos, pues ya es muy cara, ya estaría en una zona pues privilegiada, las casas, los departamentos donde pudiera sentarse el INE, la mayoría de ellos localizados en zonas populares, no cuestan más de 3 millones de pesos. En giras, también lo publicamos en la revista Contralínea, cada vez que el consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianello realiza una gira de trabajo, el pueblo de México le paga desde los boletos de avión y el hotel hasta los guardaespaldas. Así como lo está escuchando, el séquito que acompaña a Lorenzo Córdoba está integrado por fotógrafos, camarógrafos, chofer, también por personal para atender a la prensa y diversos ayudantes. Seguramente el día de ayer que estuvo por allá en Jalisco, pues lo acompañó todo este séquito a costa del erario de la nación. Además, recordar que esta presidencia del Instituto Nacional Electoral ha garantizado que los privilegios no se les retiren a los consejeros y consejeras electorales y a toda una parte importante, 122 funcionarios, altos funcionarios de este instituto, pues siguen teniendo privilegios a costa del erario de la nación, como por ejemplo el hecho de que les paguemos hasta la comida. Diario se les dan 500 pesos para sus alimentos a estos consejeros. Además, tienen este sueldo superior, por supuesto, al del presidente de la República. Se les pagan los seguros de vida, de gastos médicos, de retiro, de cesantía, en fin, absolutamente todo. Y no olvidarnos de estos cochinitos que tiene el Instituto Nacional Electoral, estos fideicomisos que ha constituido y que sigue operando, a los cuales les transfirió tan solo en 2021 542 millones de pesos. Y no olvidar que los fideicomisos se utilizan ya por fuera del presupuesto que pues aprueba cada año la Cámara de Diputados. Los fideicomisos les permiten a estos funcionarios del INE utilizar los recursos públicos como se les dé prácticamente la gana. De ese INE es del que estamos hablando, Sósimo Camacho. Así es, Nancy, y tendríamos que recordar que no solamente es un asunto desde el punto de vista económico, que por supuesto es oneroso y agravia al conjunto de la sociedad el saber este tipo de prebendas, de prerrogativas y de altos sueldos que gozan estos funcionarios, sino que también hay que recordar pues que son un bastión de la iniciativa privada y son un bastión también de los políticos ligados a el PRI y al PAN, es decir, al viejo régimen. Dice Lorenzo Córdoba que se trata de organismos de control de la ciudadanía, que ejerce la ciudadanía. No, no son la ciudadanía. Habría que señalarles a ellos, ustedes no son el pueblo de México, ustedes están ahí desde hace tiempo precisamente para tratar de hacer prevalecer los intereses privados y aquellos ligados a el PRI y a el PAN, y hoy precisamente, como saben, que las esferas del gobierno federal, pues por supuesto al llegar una nueva administración han sido desplazados poco a poco, pues hay otros bastiones que no quieren perder y precisamente son los de los organismos autónomos, particularmente el INE y los demás, la propia COFESE, por solamente mencionar algunos y recordarles, son un poder en sí mismo, no es de que es que el poder nos ataca, no, estos organismos son un poder también y que decíamos responden a intereses muy claros que si ya no hay prácticamente diferencia en el discurso de Lorenzo Córdoba y el discurso de Marco Cortés, pareciera que hasta tienen el mismo guión, Nancy. Y siempre han cargado los dados estos consejeros electorales hacia la derecha. No es una novedad estarlos mencionando como autoridades títeres de estos partidos de oposición o cuando estuvieron en el gobierno, partidos que impulsaban el modelo neoliberal, el modelo de saqueo. Está acostumbrado Lorenzo Córdoba a este saqueo. No hay que olvidar que en octubre de 2000, pues él cobró la dote matrimonial. También nosotros lo publicamos en Contralínea. Él cobró esta dote matrimonial por casarse. Se le pagaron más de 30,000 pesos en aquel momento, en aquel año 2000, cuando
Woldenberg. José Woldenberg estaba al frente de este Instituto Federal Electoral y permitía pues todos estos excesos. Y ahora resulta que este consejero presidente quiere que se le pague hasta el servicio doméstico, hasta las labores domésticas de su hogar. Por eso se indigna tanto, ¿no? Porque ahora ya sabemos que personal militar limpia las habitaciones del presidente López Obrador. Uy, qué dispendio el del presidente, el del primer mandatario. Pues no, resulta que el dispendio sí está y sigue estando en el Instituto Nacional Electoral, y que por eso los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y también el Partido de la Revolución Democrática acompañan esta consigna del INE no se toca, porque quieren seguir perpetuando estos privilegios a costa del dinero del pueblo. De eso es de lo que estamos hablando cuando se habla del erario, cuando se habla de dinero público. Es dinero del pueblo que pudiera ser empleado para beneficio de los más vulnerables y no para seguir engordando los bolsillos de estos personajes que se dan la gran vida de ricos, la gran vida de jeques, cuando todo lo extraen del presupuesto público. A eso están acostumbrados y a eso también quiere volver Lorenzo Córdoba ahora a la Universidad Nacional Autónoma de México, a seguir cobrando de la nación, de este erario público, todo lo que está acostumbrado, todo su estilo de vida a costa de los más pobres de este país. Pues no sería el primero, Nancy Flores, ya otros personajes también del viejo régimen, como es Lorenzo Córdoba, han ido a refugiarse a la máxima casa de estudios del país, de manera pues muy lamentable. Podremos decir que se ha convertido también en un refugio para este tipo de personajes.